Y decíamos esta mañana que queremos poner esto en contexto. El contexto es tener el hilo del mensaje y tener la idea central. Y la idea central es que nuestra victoria, la victoria del creyente, tu victoria, mi victoria y la victoria de todo creyente alrededor del mundo está asegurada en un 100%. Porque la palabra de Dios se va a cumplir, quieran o no quieran las personas. La palabra de Dios es una palabra segura, es una palabra fiel que tiene esperanza y tiene vida eterna. En esta noche vamos a tratar de pues decir todas estas señales. Algunas de ellas, la mayoría, están ocurriendo. Vamos quizás a decir algunos textos bíblicos, pero usted va a tener después el material. Allí lo tenemos, uno por familia. Si después sobra, usted quiere alguno más, se lo vamos a entregar con mucho gusto y usted lo puede repartir a quien usted quiera. Así que vamos a ver estas señales que son palabra de Dios. O sea, es una palabra dada por Dios que fue dicha con antelación y que nosotros hemos tenido la bendición de ver el cumplimiento de ella en nuestro tiempo. Y ahí tienen la primera, hambres en diferentes lugares. Y ahí están los textos bíblicos. Y yo quiero que usted haga referencia o se fije en esto en diferentes lugares. O sea, no quiere decir que en todos los lugares. Allí están los textos bíblicos. No vamos a leerlos ahora, pero esto es una realidad que está cumpliéndose en nuestro mundo actual. Si usted ve los noticieros, yo sé que a veces es un poco fuerte, vemos que hay en el mundo regiones donde todos los días mueren personas por el hambre. Es más, a nivel mundial, todos los días mueren miles de personas por el hambre. Así que, hermano, esto es una señal dada por Jesucristo que se está cumpliendo. Ahora bien, usted dirá, bueno, y esto es una señal profética, sí, salarios bajos. Así que si usted está ganando poco salario, no se alarme, es una profecía dada por Dios y la escribió el apóstol Santiago. Y yo quiero hacer énfasis ahí al versículo 4 de Santiago capítulo 5. Dice aquí, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, clama el salario de los jornaleros delante del Señor. Hoy en día, hermanos, vemos que los ricos se quieren hacer más ricos, pero los pobres le quieren dar lo mínimo. Y no les alcanza ni tan siquiera para mantenerse, aunque sea con los gastos más esenciales. Hay una profecía que está por cumplirse en Apocalipsis 6:6, después te lo va a leer. En el tiempo del anticristo, el salario de un día dará para apenas comer una familia por un día solo. Así que el salario de un día solamente alcanzará apenas para poder mantenerse. Así que esto, hermanos, es una profecía que se está cumpliendo. Ahora, alborotos, eso está allí en Marcos 13:8. Ahora, ¿qué significa alboroto? Porque en los tres evangelios que señalan las señales proféticas, uno es Mateo 24, otro es Marcos 13 y otro es Lucas 21. Y lo que alguno no dijo, lo dijo el otro, lo añadió. Así que estos alborotos solamente lo menciona Marcos. Ahora, ¿qué significa alboroto? Agitar, animar a otros a hacer algo, aun cuando crea disturbios y perturbación. Y hermanos, esto ocurre a diario en nuestro planeta. Usted lo ve, disturbios en muchos lugares. Ahora, hay otros, sediciones. También está registrado solamente por Lucas, capítulo 1, versículo 9. Y dice que, esto es lo que dice el diccionario, acción masiva emprendida en contra de una autoridad, levantamiento, insurrección, rebelión. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerse es esta. ¿Está pasando esto ahora? No están habiendo alborotos, no están habiendo sediciones. Y el asunto de la profecía bíblica es que es muy específica, pero se está cumpliendo al pie de la ley, porque están habiendo alborotos, están habiendo sediciones. Tenemos allí en Ucrania, tenemos en toda Europa, tenemos en África, tenemos en América Latina, tenemos en todo el mundo. Hay alborotos, hay sediciones, y ya hablamos esta mañana de las guerras y rumores de guerra. Así que son detalles que la profecía da y que se cumplen al pie de la letra. Ahora, dice allí también que hay tiempos peligrosos. Esto hablamos hace poco y yo solamente quiero leerles el pasaje. Está en el libro, la epístola segunda de Timoteo, que escribió el apóstol Pablo, allí en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Y yo solamente le voy a dar lectura. Y usted después analícelo,
porque de esto hablamos hace poco en detalle. Pero la pregunta que tenemos que hacer, y eso es lo que yo quiero que usted haga, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano? Sí, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y yo creo que es oportuno que nosotros nos detengamos a pensar, bueno, las profecías se están cumpliendo tal como el Señor lo dijo. Dice, también debes saber esto, y esto hace casi 2000 años que se escribió, que en los postreros, quiere decir los últimos tiempos, cuando estuviera cerca la segunda venida, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Parece el periódico de hoy, el periódico de todos los días. Cuántos peligros hay en el mundo en que vivimos. Así que, hermano, eso también se está cumpliendo. Ahora, el aumento de la maldad está en Mateo 24:12. Usted lo puede leer después. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, vuelvo y repito, porque si usted no pone esto en contexto, hermano, usted no va a tener el mensaje en su vida. Ahora, ¿ha aumentado la maldad? Bueno, usted sabe que sí. Ahora, como dice allí, no podemos evitar que la maldad aumente, pero lo que sí podemos evitar es que nuestro amor se enfríe. Mire, esta tarde mismo vinieron dos personas en bicicleta con un aspecto no muy agradable a pedir comida. Bueno, les dimos una caja de comida. Bueno, si nos están engañando, si están tratando de averiguar a ver qué hay aquí, bueno, ese es un problema de ellos. Pero nosotros tenemos que obrar con amor, con cuidado, pero con amor. Porque si la maldad aumenta y nuestro amor se enfría, entonces la misericordia que el mundo espera, ¿quién se la va a dar? Dios. Yo sé que hay mucha gente que pide y no lo necesita, pero hermano, deje de ese juicio, Señor. Como usted pueda, hágalo. Ahora, si usted sabe que es para droga, no se lo dé. Pero lo que quiero decir, que la maldad va a seguir en aumento, pero ore usted y yo voy a orar, yo también, para que nuestro amor no se enfríe, porque este mundo necesita amor, para llevarle el mensaje de esperanza, para llevarle un mensaje de aliento, para llevarle el mensaje de la vida eterna, para poder consolar a la familia, a las que tienen problemas con los hijos, a los que tienen problemas entre los esposos, a los que tienen problemas en su trabajo. Hermanos, nosotros tenemos que hacerlo. La maldad está aumentando, pero nuestro amor no se puede enfriar. Ahora, otra de las cosas que dice Lucas 21:25 es angustia en el mundo. Y quiero leérselo, porque esta angustia en el mundo es antes del tiempo de la gran tribulación. Y voy a leerlo allí en Lucas capítulo 21, versículo 25. Dice así, dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustias de la gente. Ahora bien, ¿cuándo esta angustia se va a llevar a su punto clima? Precisamente en el tiempo de la gran tribulación. Pero vuelvo y repito, y acuérdese que la repetición es una de las leyes de la enseñanza. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerse es, cuando lee estas señales, es una realidad en nuestro mundo actual. No, la gente no vive angustiada. Si pierdo mi trabajo, ¿qué pasa si llega el ébola aquí? ¿Qué pasa en esos países donde la gente no tiene con qué trabajar, no tienen con qué mantenerse? ¿Saben que Europa está en una crisis tremenda? ¿Saben que en España, que no está muy lejos de aquí, en Grecia, del gran imperio griego, Grecia es un país que está en la quiebra total? En España hay un 25 a un 26% de desempleo, y entre los jóvenes llega al 50%. Imagínense eso aquí en Estados Unidos. Pero ¿saben qué? Eso no va a mejorar a nivel mundial. La angustia va a llegar a la gente. ¿Qué pasa en un hogar cuando el esposo pierde el trabajo, o la esposa pierde el trabajo, o los dos pierden el trabajo? ¿No hay angustia? ¿Qué pasa cuando un hijo se va de la casa? ¿Eso no provoca angustia? ¿Qué pasa cuando quizás nuestros familiares, que debíamos tener una buena relación, no quieren saber de nosotros? Eso no provoca angustia. Lo que quiero decir, hermano, que esta es una señal que se va a agudizar en el tiempo del anticristo, pero que es una señal real en este tiempo. Ahora, terremotos en diferentes lugares. Allí tienen la cita, Mateo 24:7, Marcos 13:8. Actualmente, y eso lo puede buscar en internet, hay más de 1500 volcanes activos en el mundo. Yo sé que usted lo sabe, pero yo se lo quiero decir.
los volcanes provocan terremotos. Hay 1500 volcanes activos en el mundo. O sea, es una realidad los terremotos. En estos días hubo terremotos en la China, hubo terremotos en Ecuador, hay terremotos todos los días. Pasa que a veces algunos son insignificantes y ni los mencionan. Ahora, la Biblia dice también de grandes terremotos, y eso solamente lo registra Lucas. Dice Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos. Acuérdense que esto dice, la señal bíblica dice en diferentes lugares. Ahora, en los últimos 100 años han ocurrido los más grandes terremotos de la historia. Ahora, la pregunta ¿es casualidad? No, hermano, es que eso es una señal del tiempo del fin. Ahora, hay un gran terremoto que está por cumplirse, que está en Apocalipsis, en el tiempo del anticristo. Pero ha habido grandes terremotos, les voy a mencionar algunos. El de allá, el que ocurrió en Nicaragua, ¿se acuerdan? El que ocurrió en México no hace muchos años, el que ocurrió en California, el que ocurrió en China, y hay grandes terremotos. Simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la internet y buscar la información. Grandes terremotos es cuando hay 100.000, 200.000 víctimas, o hay un desastre total, que una ciudad se pierde. ¿No se acuerdan hace poco lo que ocurrió allá en Indonesia, que provocó, y en Japón con el tsunami? Bueno, el tsunami provocado por un terremoto. Así que dice la Biblia que habría grandes terremotos, una señal que nosotros tenemos que decir, bueno, se está cumpliendo, sí o no. Y el problema es que esto se está incrementando. Ahora, es en diferentes lugares, no es en todos los lugares. Pero uno tiene que decir, bueno, Señor, ayúdeme a discernir. Porque las señales son con un propósito, que tú y yo entendamos cuán cerca está la venida de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que la venida de Cristo es mañana, o que la segunda venida de Cristo, podemos decir, se va a efectuar el día 28 de octubre de este año 2014, o el 1 de enero del 2015. No podemos dar fecha, pero sí podemos decir que está cerca. Así que entendamos. Ahora, grandes señales del cielo. Eso está en el único que registra eso es Lucas, y está antes de la gran tribulación. Dice Lucas 21:11, la última parte. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Eso no tiene que ver en el caso de cuando el tiempo de la gran tribulación, que el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir roja como sangre, las estrellas van a caer del cielo. Esas grandes señales del cielo están previstas para este tiempo. Y lo voy a mencionar algunas allí. Capa de ozono rota, que está provocando ese efecto invernadero. Patrones climatológicos, grandes sequías e inundaciones, olas de calor y frío intenso, tormentas eléctricas y de granizo. Bueno, ustedes saben que el estado, y no se asuste por lo que vivimos aquí, el estado donde más rayos caen, más truenos caen, es aquí en la Florida. Son miles los que caen todos los años, miles, y son peligrosos. Pero, ¿qué está pasando? Hay unas grandes inundaciones. Y por ejemplo, tenemos California, estoy hablando de Estados Unidos, donde hay áreas donde hace años que no llueve. Hay, por ejemplo, grandes ciudades, grandes territorios en el mundo donde las inundaciones han arrasado, en la China y en otros países. Y sin embargo, tenemos regiones del África donde llevan años que no llueve. Hay un desbalance. Bueno, esos son señales del cielo. Tenemos fenómenos naturales, tornados, huracanes, erupciones de volcanes y tormentas de arena. ¿Usted se ha imaginado cómo es posible que una tormenta de arena del Sahara, que está al otro lado del mundo, llegue aquí? Bueno, pues eso ya es normal. Es raro el mes que no llegue una tormenta de arena aquí a la Florida, Estados Unidos. Y a veces las tormentas se forman, por ejemplo, ahí en la parte de Arizona, y es como una nube que cubre la ciudad. Hermano, pero esas son señales del cielo. Y entonces, claro, lo vemos, bueno, pero es que es una señal dada por Cristo, con un propósito, que nosotros meditemos que la venida de Cristo está a la puerta. Porque si en el tiempo de Cristo Pablo decía, Juan decía, Pedro decía que estaba cerca, yo siempre digo esto por deducción lógica, si ahora hace 2000 años después, tiene que estar más cerca. Aparte de que las señales se están poniendo. Seguimos con las señales del cielo, los ovnis. Pero puse allí bien grande, creado por el poder del diablo. Hay un movimiento ovni en el mundo. ¿Usted quiere saber si la gente cree en el ovni? Miles, millones de personas entran en internet. Pero saben que estos ovnis son creados por el poder del diablo, porque no hay vida extraterrestre. No hay vida extraterrestre. Ni hay ovnis. Son creados por el poder del diablo. ¿Saben por qué? Con un propósito. Porque cuando ocurre el arrebatamiento, que está pronto para ocurrir, cuando ocurra, el mundo va a dar una explicación. Los ovnis, los extraterrestres, se los llevaron. Lo que no servía, van a decir que lo que no servía se lo llevaron y dejaron las cosas fuera. Así que tiene
¿Por qué ahora en estos últimos años esto se ha desarrollado tan mal? Porque son señales del cielo. Y es verdad que los han visto, no creas que no, pero son ovnis de verdad. ¿Dónde están los extraterrestres? Hay una película muy buena que yo puse aquí hace unos años, y eso es por el poder diabólico, pero es una señal del cielo. Ahora, señales en el aire causados por el humo de las fábricas y de los autos, los fuegos forestales, las nubes volcánicas causadas por las erupciones. ¿No han visto esos grandes volcanes que cubren un área? Por ejemplo, hace poco hubo uno allí en Groenlandia que cubrió prácticamente todo el territorio y interrumpió los vuelos aéreos. Las nubes volcánicas, el avión no puede pasar porque se mete por la turbina y destruye el avión, el avión se cae. Y las nubes volcánicas son impresionantes, pero dicen que son señales en el aire. El humo de la fábrica, los autos, los fuegos forestales. Aquí en Estados Unidos, hermanos, hay miles y cientos de miles de hectáreas que se han quemado. En Australia ni se diga, en la China ni se diga, allá en Rusia ni se diga, en todos los países están viendo señales. Pero tenemos que pensar, bueno, ¿y por qué el Señor dijo? ¿Por qué iban a ocurrir? Ahora bien, las naves espaciales, las pruebas atómicas y las estelas químicas echadas por aviones, Chemtrails. Usted, si no quiere creer esto de las estelas químicas, le voy a dar una sola cosa. Hágalo cuando esté parado en un semáforo, cuando hay un tranque de retrovuelo. A partir de mañana empieza a mirar el cielo. Esas no son nubes. Esas estelas químicas, ustedes saben lo que hacen, aparte de que contaminan, eso es real y entra en internet, destruyen las nubes. Pero le voy a dar un detalle muy significativo. Yo me he puesto en un lugar y he visto la estela química encima de una nube, y después al ratico he estado allí 5 minutos, la nube se desvanece. Y ahora la pregunta es, ¿por qué el hombre está haciendo esto? No, aparte de que es una señal, pero no ven que el hombre está contra Dios. ¿Cómo dice la Biblia que va a venir el Señor? ¿Dónde va a venir el Señor? Díganme ustedes. No vienen las nubes. Entonces el hombre quiere destruir las nubes en las cuales va a venir el Señor. Claro, no lo va a poder hacer, pero no se dan cuenta que detrás de esto está el diablo. O sea, los hombres contaminando el aire y dando señales en el cielo, tratando de destruir las nubes. Pero ahí están las estelas. Mire para arriba. Hay días que están, que eso es tremendo. Pero haga la curiosidad y mire una estela química que está encima de una nube y quédese ahí 5 minutos. Usted va a ver que la nube se hace tal y empieza a chorrear. Eso es real, eso no estoy hablando de ciencia ficción. Está lleno de internet, pero yo lo tengo grabado en mi teléfono personal. Mi hijo también lo tiene, o sea, eso usted lo puede hacer. O sea, no tiene que decírselo a nadie, ni que alguien le dijo mentira, usted lo puede ver. Pero ¿saben qué? La gente no mira hacia arriba, la gente hace así. Es como el hombre que mira así todo por abajo, no importa lo que esté pasando. Hay que mirar hacia arriba, claro, no mire hacia arriba manejando porque puede chocar. Pero hay que mirar al cielo. Bueno, todo esto ha contaminado el aire y ha dejado sus señales en el cielo, porque las señales del cielo, hermanos, hay que mirarlas. Ahora, señales en el sol. Las grandes tormentas magnéticas que ocurren en el sol crean asombro y expectación en la tierra. Ahí hay algunas que están por cumplirse en el tiempo de la gran tribulación. Pero hermanos, ¿no han visto ustedes ahí lo que pone la NASA de esas grandes tormentas solares? Hay que verlas, son impresionantes. Están allí, simplemente hay que ir al internet. Ahora, grandes señales o señales en la luna, tanto los eclipses de luna como de sol provocan que asombro y temor en muchas personas, porque siempre los eclipses, la gente que no conoce la Biblia lo ha relacionado con cosas esotéricas, con que va a ocurrir una catástrofe. No, hermanos, simplemente fueron señales dadas por Dios. Y ahora a continuación simplemente se las voy a decir. Esto fue tomado por la NASA. Hay 4 eclipses lunares y 2 solares que están pronosticados por la NASA. Pero hay una coincidencia en la fecha que ocurre. Pero déjenme decir, algunos falsos profetas están diciendo que eso indica que ya a finales del 2015 viene Jesucristo. Eso no quiere decir eso. Simplemente se está cumpliendo de que había señales en el cielo. Y yo considero que eso no son coincidencias, sino señales de misericordia de Dios. Eso fue lo que puse. Coincidencia o señales de misericordia. Eclipses lunares y solares. Y esta información que yo tomé, la tomé de una información de la NASA. Así que no me crean. Pero esto sí se lo va a tener que creer porque eso está allí. Claro, es mejor creer a la Biblia que no a la NASA, porque la NASA mete sus paquetes también, ¿sabes? La NASA decía que había vida en Marte, la NASA decía que se podía ir a Venus, la NASA decía ciertas cosas y después se descubrió que nada, que todo era paquete. Pero como un científico, los científicos dicen una cantidad de mentiras que tú no se lo imaginas. Así que vamos a ver estos eclipses
¿Y por qué yo digo que son señales de misericordia? Fíjense, abril 15, que se pasó ya 2014, un eclipse lunar. ¿Con qué coincidió? Con la celebración de la Pascua judía. Tenemos el otro. Ese está por ocurrir. Octubre 8 del 2014, un eclipse lunar, fiesta de los tabernáculos. Coincide con fiesta judía. Marzo 20 de 2015, eclipse solar, celebración del año nuevo judío religioso que se celebra en el mes de Adar, del 29 al mes Nisan, el número 1. Ahora, qué casualidad que estos eclipses, faltan algunos, están coincidiendo con fiestas judías. Hermano, ¿no se dan cuenta que en el tiempo del fin el pueblo de Israel tiene una parte muy importante? Ahora, eso no quiere decir que el Señor va a venir entre 2014 y 2015. Eso es lo que quiere decir que el Señor está mandando señales de misericordia para que nosotros pensemos, bueno, las señales se están cumpliendo y yo tengo que estar con ojo avisor. Abril 4 del 2015, eclipse lunar, celebración de la Pascua judía. Septiembre 13 del 2015, eclipse solar, fiesta de la trompeta. Todos estos eclipses, lunares y solares, coinciden con fiesta judía. Y eso no lo está diciendo un teólogo, eso lo está diciendo la NASA. Coinciden con esta fiesta. Ahora, no podemos decir que, por ejemplo, en septiembre 13 del 2015, ya con este ciclo de eclipses, ya viene Jesucristo. Yo creo que esas son señales de misericordia porque tienen que ver con el pueblo de Israel, que tiene que ver un papel muy importante en el tiempo del fin, y también las señales del cielo que está Dios multiplicándolas, porque por misericordia para que la gente busque a Dios. Así que meditemos en eso. Septiembre 28 de 2015. Eclipse lunar, fiesta de los tabernáculos. Si usted duda de esto, lo único que tiene que hacer es vaya al internet y busque la información. Ahí está. Permiso, pastor. Sí. Eso es cierto, yo lo estuve mirando en la computadora. También hubo uno en 1948 cuando el pueblo, y en la guerra de que duró 6 días, del pueblo de los judíos que lo fueron, todos estos países le fueron arriba. Sí, yo sé. Pero bueno, a lo que voy, con permiso. Todos estos eclipses no quieren decir que digan una fecha en que va a venir el Señor. Lo que simplemente está pasando, hermano, se está cumpliendo de que había señales del cielo. Y yo creo que estos próximos 6 eclipses, 4 de luna y 2 de sol, que coinciden con la fiesta de un día, son señales de misericordia. No se ponga usted a calcular, bueno, ahora el Señor viene el 28 de septiembre del 2015. Eso es un paquete. Ya lo están diciendo, ¿sabes? Ya hay por ahí falsos profetas y falsos intérpretes de la profecía que están diciendo que ya viene el Señor. Simplemente son señales de misericordia. Ahora, la otra señal, falsos cristos y falsos profetas, ahí están las citas bíblicas. Nunca como ahora se han levantado tantos falsos profetas que precisamente anuncian estas falsas fechas y que lo que hacen es confundir al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no se preocupe precisamente por las profecías. Pero ahí usted tiene los pasajes bíblicos, así que simplemente tiene que revisarlos. Ahora, tropiezos de líderes cristianos. Dice Mateo 24:10. Voy a leer esa cita rapidito, porque hermano, a veces nos alarmamos cuando decimos un pastor tal tropezó, un hermano fiel tropezó, un líder de la iglesia tropezó. Hermano, Cristo lo dijo antes, eso va a ocurrir. A mí me duele, ¿sabes? A mí me entristece. Yo he llorado por gente que yo he conocido, pastores, líderes que han tropezado. Pero fíjense lo que el Señor dijo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y entonces dice aquí el pasaje, Cristo dijo: ya os lo he dicho antes para que cuando suceda no os asombre. Así que tropiezos de líderes los vamos a ver. Así que usted no se asombre cuando un pastor tropiece. Y por ejemplo estafa una iglesia, o se coge un dinero, o un diácono tropieza, o un líder X tropieza, o un evangelista internacional tropieza. Está escrito, eso va a suceder, son señales del tiempo de fin. Ahora, aborrecimiento del mundo hacia los cristianos y el pueblo de Israel, ahí está en Mateo 24:9, en Marcos 13:13 y Lucas 21:6. Es una realidad innegable, la gente odia al creyente. ¿Usted se ha preguntado por qué lo odia usted? Si usted es un buen trabajador, si usted es un buen esposo, digo si es cristiano. Usted es un buen hijo, usted es un buen ciudadano, usted es un buen vecino. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué odia a Israel? Por una sencilla razón. Cristo lo dijo: porque no somos del mundo y el mundo nos iba a aborrecer. Eso es una señal del tiempo del fin. Así que no tiene otra explicación. Ahora, un mundo entregado a prácticas ocultistas y adoración a Satanás. Quiero leerle 1 Timoteo 4:1 y usted puede buscar después 2 de Corintios. Pero dice 1 Timoteo 4:1. Y hermano, el asunto es que fueron profecías dichas con mucha antelación y que se están cumpliendo ahora. Pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los últimos,
Es que esa es la clave. En los postreros quiere decir último. En los últimos tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y voy a leer también 2 de Corintios, porque creo que está muy interesante. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, decía Pablo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Simplemente la gente no quiere saber de Cristo, no quiere saber del evangelio, no quiere saber de la Biblia, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Ahora, otra profecía es el aumento de la apostasía en las iglesias. Ahí está 2 de Timoteo 4, 2 de Pedro, pero yo voy a leer 2 de Pedro 2, 1 y 2. Usted puede leer los otros pasajes, simplemente leerlo para que usted se dé cuenta. Y acuérdese que todas estas señales están dadas para el tiempo del fin. Aunque empezaron a ocurrir en el tiempo bíblico, están dadas para el tiempo del fin. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como Abraham, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, esto es lo que hay que discernir. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Yo no quiero decir, porque no puedo pecar, ni puedo decir mentiras, yo no quiero decir que el 100% de esas mega iglesias están en la mentira. Pero sí le puedo decir que un buen porcentaje, que pasa del 70%, esas mega iglesias no tienen el evangelio de Cristo. Porque precisamente dice que muchos van a seguir sus disoluciones, sus engaños. Así que la apostasía está a la orden del día. La creación con dolores de parto por la contaminación del hombre. Allí dice Romanos 8, 20 y 22 que la creación está con dolores de parto. ¿Por qué? Porque la han contaminado. Han contaminado el aire, han contaminado los ríos, han contaminado el mar, han contaminado la naturaleza. Y usted ve que ya los peces, las aves, los animales se están extinguiendo precisamente porque el hombre ha contaminado la tierra. Y entonces dice la Biblia ahí, una clave profética, que la creación está con dolores de parto. Y aquí está el discernir. Cuando una mujer tiene los dolores de parto y son más fuertes, y seguido ¿qué pasa? Que el niño está a la puerta, y el niño está por venir, y el niño o la niña está por nacer. Bueno, los dolores de parto de la creación ya está en los tiempos finales, en el sentido de que son más agudos y son más seguidos, por lo tanto el alumbramiento del fin o el tiempo del fin está a las puertas. Ahora, el vertiginoso aumento de la ciencia, Daniel 12:4 dice que la ciencia aumentaría, y vamos a ver ahí algunas cosas científico-espaciales. Amós 9:2 habla de aquello que se remontaría a las estrellas, a días 3 y 4. Ahora, allí en el B dice posible referencia a los aviones. Hay dos pasajes, pero yo lo voy a ver en Isaías, y después usted diciendo, porque yo no estoy diciendo que sea eso, pero es muy posible, es casi seguro, que si no tiene otra explicación, porque esto tiene que ver con el tiempo del aumento de la ciencia. Fíjense lo que dice Isaías 60, el versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a su vez? El hombre hasta el año, principios del año 1800, nunca pensó volar. Eso ocurrió hace mucho, hace unos 200 años. Así que posiblemente el aumento de la ciencia tenga que ver con el científico espacial, que la gente se remontaría a las estrellas. Si te estuviera a las estrellas, dice un salmo, de allí te caería. También viene el posible invento de los carros. Aún 2:4 dice que los carros se precipitarán en las calles. Bueno, eso lo citó un gran estudioso de la profecía, y es posible que se refiera al invento de los carros, porque en aquel tiempo no existían. También al invento de las computadoras y satélites que ha hecho, ha dado la oportunidad para que ahora todo el mundo pueda estar controlado y vigilado, y eso precisamente lo que va a hacer el anticristo en su reinado. El regreso de los judíos a la tierra, dice Daniel 12:7, es un hecho muy importante, que cuando termine la dispersión del pueblo santo, entonces comenzará el tiempo de la gran tribulación. Y el problema es que ya Israel está en su tierra desde el 14 de mayo del año 1948, algo que se cumplió hace muy poquitos años, hace exactamente 66 años. O sea, que era una profecía que no se había cumplido y que ahora está cumplida. Habría un aumento de la burla hacia los cristianos por la
creencia en la venida de Cristo. O sea, hoy en día cuando usted habla de que Cristo viene, la gente se